Buenos días, hermanas y amigas. Sean bienvenidas. Pues estoy tan feliz y tan emocionada, hermanas, de poder estar en esta mañana, porque ustedes no saben todo lo que pasamos para poder llegar, pero Dios nos permitió estar aquí y le doy gracias al Señor, porque todo ha estado hermoso. Mire, las nochebuenas, esto que hicieron con tanto cariño las señoritas y Jenny. Bueno, todo ha sido muy hermoso, de veras, hermanas, gracias a todas las que tomaron parte en esto. Y pues una palabra para nuestras invitadas, que son bienvenidas todas las veces que quieran venir a nuestra reunión de damas, serán muy bienvenidas. Y bueno, como ustedes vieron, se recogió una ofrenda, pues es también para sufragar todos estos gastos de nuestras reuniones de damas. Y gracias, hermanas, por haber orado por nosotros. Bendito sea el Señor que nos trajo con bien. Y el gozo, hermanas, de poderlas ver a todas y ver a nuestras invitadas también. Qué feliz me siento de ver así. Y veo que todas estamos felices, ¿verdad? Y contentas. Bien, hermanas, pues vamos ahora a lo más importante, que es la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, que es el que memorizamos. Gracias a Dios porque vi un buen número de hermanas que se pararon y que dijeron, yo lo memoricé. Gracias a Dios porque memorizar la palabra de Dios es una gran bendición, tenerla en el corazón. Hay un versículo en los Salmos, en el Salmo 119, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tus palabras, para no pecar contra ti. De veras, es una gran bendición poderlo memorizar, hermanas. Gracias a Dios el Señor me ha permitido no memorizar toda la Biblia, pero sí algunos versículos, como muchas de ustedes han memorizado versículos de la palabra de Dios que llegan a ser de gran ayuda en momentos difíciles, ¿verdad? Como el Salmo 55:6 o 56, no lo memorizo muy bien, ¿verdad? 56, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Fíjense qué hermoso, echa sobre Jehová tu carga, las cargas que tú traigas, pónselas al Señor. Y dice que Él no te va a dejar caída, ¿verdad? Él te levantará. Y como esas hay muchas promesas que podemos ir aprendiendo de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios que pues yo tengo más de 40 años de estudiar la Biblia y quiero decirles que es una gran bendición para nuestras vidas. Por eso te animo a que leas la palabra de Dios, porque siempre tendrás una bendición muy especial al leerla. Vamos a leer, por favor, San Juan 1, desde el versículo 1 al versículo 18, que es ahí donde está nuestra enseñanza. Yo leo un versículo y usted es el que sigue, y así hasta terminar con el versículo 18, que es la porción que memorizamos. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué preciosa porción! Hermanas, el título que tenemos de nuestra enseñanza, ¿cuál es? ¿Se acuerdan cuál es el título? Luz verdadera se llama nuestra enseñanza. Luz verdadera, y está basada precisamente en el versículo 9 que tienen aquí en su gafet. Allí dice Juan 1:9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por eso le pusimos el título a nuestra enseñanza, Luz verdadera. La palabra de Dios, vemos que en el Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué 4 evangelios? Porque son los evangelios que narran toda la vida del Señor Jesucristo, su ministerio, sus encuentros, sus parábolas, sus milagros. Lo narran estos 4 evangelios. Y alguien podría decir, ¿por qué 4? No sé si a ustedes les ha preguntado a alguien, ¿por qué son 4? Bueno, entre más alguien da testimonio de algo, más se sabe que es verídico, ¿no es cierto? Dice que para constatar algo tiene que haber testigos. Bueno, aquí tenemos 4 testigos de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, realmente son 4 porque todos escribieron la vida de Cristo de diferente punto de vista. Es como si de repente alguien nos dijera 4 de nosotras, una estaría parada allá, otra en aquel lugar, otra allá y otra acá atrás. Y que nos dijera cada una, a ver, describan el edificio que están viendo. Bueno, la de acá diría, pues tiene una puerta de cristal, tiene unas ventanitas. La de allá diría, no, pues tiene una sola pared. ¿Verdad? Y la de acá diría, pues sí, tiene unos árboles ahí también, ¿verdad? Y la de acá diría, es que hay unos autos allá. ¿Se fijan? Están describiendo el mismo edificio, pero de diferente ángulo. Y eso fue lo que pasó con los 4 evangelistas. Cada uno, inspirado por el Espíritu Santo, escribieron la vida del Señor Jesucristo, como la vieron, del punto de vista de cada uno. Pero recuerden siempre que Dios los guardó del error, porque no eran hombres comunes y corrientes, es cierto, como cualquier hombre, pero eran hombres santos, eran hombres que algunos de ellos fueron sus apóstoles, que le siguieron, que vivieron con él, que lo vieron, que comieron con él, que lo vieron hacer sus milagros, que lo vieron hacer los encuentros. ¿Se acuerdan con la mujer samaritana, con Nicodemo? Entonces ellos escribieron el evangelio desde el punto de vista de cada uno, lo que vio. Y saben, es algo muy interesante, porque Mateo nos presenta a Cristo como Rey de Reyes. Por eso Mateo es el único que narra la visita de los magos que vinieron del oriente cuando Jesús nació y le trajeron dones. Marcos lo presenta como el siervo humillado. Y por eso hay un versículo ahí en Marcos que dice, porque
dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, como el humano. Entonces, y vemos que Juan, el evangelio que estamos viendo en este momento, Juan lo presenta como Dios en la carne. Dios se humanó. Por eso él no narra ni el nacimiento, ¿verdad? Pero sí narra sus milagros, porque solo Dios puede hacer los milagros. ¿Saben lo que es un milagro? Es la superación de la forma normal de obrar en virtud de un poder superior. ¿Cuál es ese poder superior? El de Dios. Ese es un milagro. Y el Señor hizo sus milagros en el poder de Dios porque era Dios y es Dios. Por eso dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Verbo es otro de los nombres de Cristo. El Verbo. ¿Por qué? ¿Por qué verbo? Porque verbo nos denota acción, ¿no es cierto? Cuando estuvimos en la primaria, los primeros años de la primaria nos enseñaron del verbo y el verbo representa acción. Entonces, el verbo aquí es la acción de Dios al mundo. Y yo quiero decirles que Dios tiene desde la eternidad propósitos muy especiales para el hombre, desde la eternidad. Y uno de ellos es darse a conocer al hombre. Dios se quiere dar a conocer a todo el hombre, a todo ser humano. Y lo hizo. ¿Saben? Él quiere, dice el versículo, el versículo que leímos, aquella luz verdadera que venía a este hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, el Señor quiere darse a conocer. Ese fue uno de los propósitos eternos de Dios, que el hombre le conozca. Y claro, Dios es espíritu, dice la Biblia. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice Juan 4:24. Entonces, él se dio a conocer. ¿Y cómo se dio a conocer? ¿Saben? Dios se ha revelado al hombre de tres fuentes muy importantes, de tres maneras muy importantes, a través de tres maneras. Primero, a través de la creación, de las cosas creadas. ¿Se acuerdan que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cuál otro versículo empieza con en el principio? Juan 1:1. Son los únicos dos versículos que empiezan con en el principio. Fíjense qué interesante es eso, ¿verdad? Qué importante. Porque dice en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está hablando de verbo, del Cristo. ¿Qué está haciendo aquí la palabra de Dios? Está haciéndonos ver que Cristo y Dios son el mismo. Nos está haciendo ver la divinidad de Cristo. Sí fue humano y como humano tuvo sed. Caminó hasta el pozo de Sicar y allí le pidió a la samaritana, dame de beber. Pero ¿saben una cosa? Tenía las dos naturalezas. Tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como humano, él puede y podía comprender a todo ser humano y sus necesidades, las necesidades que tenemos los seres humanos. Y como Dios, también podía cumplir las exigencias de Dios el Padre, de la santidad de Dios. Entonces, vemos que Dios se da a conocer al hombre a través de la creación. También el Salmo 19, ustedes lo saben, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría.
Entonces vemos que Dios se ha revelado a través de la creación. Y Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el ser humano no tiene excusa de decir, pues yo no creo en Dios. No tiene excusa porque el universo clama que hay un Dios, que hay un creador. Es como si yo de pronto les digo, si alguien me preguntara, ¿quién hizo este reloj? Y yo les dijera, no, solito, a través de los años se hizo solito. Y es algo que tiene unas cuantas piezas. Pues eso es lo que hacen muchos de los ateos, ¿verdad? Decir que este universo se hizo solito, ¿verdad? Y que está sujeto a leyes exactas. Por eso los astrónomos y todo pueden dictaminar todo acerca del universo. Claro, es infinito, no podemos conocerlo todo, pero las maravillas que se van conociendo nos dice que hay un ser supremo que creó todo esto. Entonces Dios se ha revelado a través de la creación. Aún nuestros primeros pobladores de México, Netzahualcóyotl, que estuvo entre ellos, él dijo, alguien lo citó así, entre las brumas del paganismo adiviné al Dios santo, le erigí una pirámide y en ella siempre, al fulgor de la primera estrella y al son del huehuetl, le elevé mi canto. Fíjense, una persona pues de hace tantos siglos, de tantos años y siendo paganos, sin embargo él le adivinó al Dios Santo por toda la creación. Entonces Dios se ha revelado a través de la creación, pero fíjense que también se ha revelado y se ha dado a conocer al hombre a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia ha sido el libro más atacado, sin embargo es el libro que está más traducido a más idiomas, es el libro que ha cambiado más vidas, es el libro que le dice al hombre cómo tener una vida feliz realmente. Le habla al hombre de su matrimonio, le habla al hombre de sus amistades, le habla al hombre de sus finanzas, de la administración, le habla cómo dirigir a los hijos, cómo dirigirse en el matrimonio, todo lo que el hombre necesita para ser feliz. La palabra de Dios lo dice. Entonces Dios nos ha hablado a través de su palabra. Dice 2 a Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Qué quiere decir inspirada? Quiere decir que Dios exhaló, es como la respiración, ¿verdad? Dios exhaló la palabra y los santos hombres de Él la respiraron y la escribieron. Y dice 1 Pedro 1, 19 y 21 al 21, dice que Dios los guardó de error. Fíjense, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, dice, el cual los guardó de error. Así que la palabra de Dios no tiene errores. Pueden leerla, pueden verla y han tratado de decir tiene errores, pero no han encontrado. Hay gente que dice, ay no, ese libro ¿quién lo hizo? Tiene muchos errores. Yo recuerdo una persona que le dijo, muéstrame uno. Ah, no. ¿No te parece que es ilógico criticar algo que no lees, que no has leído, que no sabes qué contiene? Pero a veces todos los seres humanos repetimos cosas que vamos oyendo sin meternos de lleno en la palabra de Dios, que es maravillosa realmente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos despierta, nos alumbra. Por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, el Señor Jesucristo. Bueno, y aunque estas dos formas en que Dios se ha dado a conocer al hombre, por la creación y por su palabra, aunque son eficientes, no fueron suficientes para el ser humano. Nos dio una tercera, que es a través de Cristo. Dios se manifestó a través de Cristo. Por eso dice en los versículos 1 al 8, nos habla del testimonio que Dios ha dado, de que Él es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, como ya lo leímos, ¿verdad? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué tinieblas nos está hablando aquí? No nos está hablando de las tinieblas de la noche. ¿De qué tinieblas? ¿Saben de qué tinieblas nos está hablando? De las tinieblas espirituales. De las tinieblas en que el hombre está sumido, desgraciadamente. ¿Por qué hay tantos crímenes? Precisamente una de las cosas que veníamos conversando con el chofer que nos trajo, que nos hizo favor de traernos, cuando le estábamos testificando, él mismo nos estaba diciendo de la situación de la Ciudad de México, de todos los asaltos. Y dice, es que no entiendo. Él dijo, se ve que es un hombre moral, porque él dijo, no entiendo por qué pueden matar a una persona para robarla. ¿Y por qué hacen todo eso? Cercenarla y todo, por la oscuridad espiritual en que está la gente, que está mucha gente en el mundo. Entonces, Dios nos habló de la manera más eficiente, que es a través de Cristo. Allí en Hebreos, si quieren abrir sus Biblias, Hebreos 1, por favor, para que vayan anotando, hermanas, todas estas porciones les van a ayudar mucho a ustedes para explicar esto. Hebreos 1, miren, qué hermosa porción, se complementa con lo que estamos diciendo. Hebreos 1, los versículos 1 al 3. Fíjense lo que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso les dije, el verbo es una acción. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y está con mayúscula porque se refiere a Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Fíjense, ¿quién dice que sustenta todas las cosas? Cristo. Cristo sustenta todas las cosas, dice, por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí no dice en la cruz, pero sabemos que en la cruz fue donde hizo esto. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero fíjense qué hermoso que dice, habiendo hablado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras al hombre. Les habló por profetas, les habló de diferentes formas, por la creación, por escritos de los profetas. Pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso Juan 1 empieza con el verbo, ¿verdad? Que viene de Dios y que es Dios. Entonces vemos aquí que la preexistencia del Hijo de Dios, que Él realmente ya existía desde antes de la fundación del mundo, nació en Belén, hermanas, pero nació su cuerpo en el vientre de aquella Virgen, de María,
por obra del Espíritu Santo. Se encarnó el Dios Santo, poderoso, se encarnó en el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos, hermanas, que Dios nos ha hablado por el Verbo, por Cristo, que ya Él tiene su preexistencia. Y también, primera de Juan 1 y 2, quiero que vean un poquito adelante de Hebreos, ahí está primera carta de Juan. Juan es el mismo que escribió el Evangelio. Y saben, él narra por qué está escribiendo por obra del Espíritu Santo. Miren, a mí me apasionó cuando vi que Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjense qué hermoso dice Juan allí, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto. Juan dice, a mí nadie me lo contó, yo lo vi, yo viví con él, yo lo toqué. Dice, porque dice aquí, lo hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Bien, qué precioso, hermanas, eso me emociona. Dice, porque la vida fue manifestada, como lo dice acá en el Evangelio. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice aquí, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo. Hermanas, es maravilloso, una cosa muy importante, que todos los apóstoles predicaron a Cristo y todos murieron por el Evangelio. Ellos murieron por un Cristo no solamente que vino, murió en la cruz por nosotros para salvarnos, sino que resucitó al tercer día. Se levantó victorioso por el poder de Dios, Dios en la carne. Qué precioso, hermanas. Realmente Cristo es la persona, humanamente hablando, que ha dejado la huella más profunda en esta tierra. Nos dio ejemplo de todo. No solo vino a darnos ejemplo, nos lo dio, es cierto, pero Él vino, es desde que Él nació, Él traía una consigna. Venía del Padre para salvar a la humanidad, para alumbrar nuestras tinieblas en que nos encontrábamos. Así como cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Se acuerdan en el principio? Eso fue lo primero que Dios hizo, la luz. También Cristo, cuando viene a nuestra vida, es la luz verdadera que nos alumbra. Entonces vemos en estos días que estamos celebrando su nacimiento. Dios tomó forma humana. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal y dará a luz un hijo, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y más adelante en Mateo 1:23 está el cumplimiento de esa profecía, porque la Biblia lo que tiene, hermanas, es que pudo, por ejemplo aquí Isaías, más de 750 años de que Cristo naciera, él ya estaba profetizando el nacimiento de Cristo. Y en el capítulo 53 estaba profetizando la muerte de Cristo también. Fíjense, y todo sucedió exactamente como lo profetizó Isaías, uno de los profetas. ¿Por qué? Porque es Dios el autor de la Biblia, porque Dios es el que la inspiró. Y antes de que Cristo viniera, Cristo ya venía con un propósito bien definido, morir por nosotros en la cruz. Cierto es que hoy, en estos días, estamos celebrando y vamos a celebrar su nacimiento, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir el nombre que es otro nombre de Cristo. Y es la celebración más importante de Navidad. ¿Saben? Si Cristo no hubiera nacido, no habría Navidad.
porque Navidad es natividad, y natividad quiere decir nacimiento, el nacimiento de Cristo. Sin Él no hubiera, pero hoy día, en estos días, ¿verdad? Y pues de hace siglos, el hombre se ha olvidado de eso, porque esta debería ser la fecha más hermosa, ¿verdad? Y significativa para el ser humano, porque el Dios se hizo hombre y vino a salvarnos. Por eso debería ser la fecha más significativa. Pero ¿qué pasa? Como alguien dijo, la fiesta es tuya y la hacen sin ti. Porque desgraciadamente hoy día mucha gente espera la Navidad, pero pensando en los regalos, pensando en los pasteles, pensando en el pavo, pensando en divertirse, en juntarse con la familia, que pues muchas de esas son cosas muy buenas y Dios quiere que las hagamos. Pero saben, hemos perdido, creo, como humanidad, la esencia de la Navidad, que es la fecha más hermosa y significativa. Y Él vino para deshacer nuestras tinieblas. En Juan 1, 4, 5 y 9 lo dice. Él vino para esto. Juan 1, 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz de los hombres. No es la religión, no importa qué religión sea, no es la religión, es la persona de Cristo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas espirituales, porque las tinieblas es una manera figurada de aludir al pecado y a las consecuencias del pecado. Así como Dios alumbró la tierra material, Dios quiere alumbrar el corazón del hombre. Cristo quiere alumbrarlo a través de su sangre preciosa que murió por nosotros, porque el mundo está en tinieblas espirituales. Y Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, fíjense, y vistámonos las armas de la luz. Y Efesios 4:18 dice que teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? En tinieblas. Y también en Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y también en Lucas 1:79 dice, vino para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y en otra porción, hermanas, habla acerca de los cristianos, los que ya le han abierto su corazón a Cristo, que ya son verdaderos hijos de Dios, como dice aquí en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fíjense que no dice solo a los que creen, sino a los que le recibieron. Son dos cosas muy importantes que hay que hacer. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice que nosotros hemos sido llamados para que anunciemos les anunciemos la luz verdadera y que las virtudes de la luz verdadera, para que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable, nos dice la palabra de Dios. Entonces, ustedes me darán la razón de cómo están la situación en el mundo. Moralmente, mal. El mundo está mal, cada vez está peor. Tecnológicamente, no digo nada, porque vamos para arriba tecnológicamente, pero espiritualmente, con tantos hogares rotos, tantos niños abusados, tantas mujeres maltratadas, tantas situaciones difíciles que hay, tantos robos, tantos asesinatos. El mundo moralmente está muy mal, socialmente hay egoísmo, no nos caracteriza el amor unos por otros. Hay sus excepciones, desde luego, y los derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos? ¿Verdad? Los derechos humanos con disturbios quieren ganar el derecho humano.
intelectualmente el hombre también está cegado. Dice 2 Corintios 4:4 que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Él es el responsable mayormente, porque no quiere que vengamos a la luz, no quiere que nos ilumine esa luz verdadera. Dice para que no les ilumine, ha cegado el entendimiento. Y hay una consecuencia eterna realmente por el pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que podemos pensar muchas de nosotras o todas las que estamos aquí, bueno, pero yo no he hecho pecados tan grandes, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto. Pero esto no significa que no seamos pecadoras. Somos pecadoras porque venimos de una descendencia pecaminosa, desde Adán, ¿verdad? Y a pesar de que no hemos hecho cosas tan llamativas, vamos a decir, a veces hay mucho odio en el corazón, a veces hay resentimiento, a veces hay amargura, a veces hay pereza. Dice la Biblia que el que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Eso significa que nadie puede pararse delante de Dios y decirle: yo me gané mi salvación. No, porque si alguien se puede ganar la salvación, ¿a qué vino Cristo? ¿Qué propósito tendría la muerte del Señor? Pero cuando el Señor nos vio así, en pecado, yendo a la condenación eterna, porque la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, realmente el Señor vino, el Dios santo y justo, va a dar el pago a los pecadores. Y la condenación es lo que merecemos realmente. Pero la verdad es que Él vino también a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos dice, eso es algo maravilloso, porque Lucas 19:10 nos dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para que nosotros tengamos vida eterna, para que seamos iluminados por Él. En el momento que tú escuchas la palabra de Dios es luz. El Señor Jesucristo es luz, pero lo predicamos, lo enseñamos porque Él lo dice aquí en su palabra. El amor de Dios se mostró en Cristo. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense cuánto amor el Señor. ¿Saben cómo lo dijo un poeta prácticamente? Dijo: Dios nos amó tanto que renunció a su privacidad personal para que lo conociéramos, lo amáramos y fuéramos salvos, para que lo recibiéramos. Entonces, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo nos vino a salvar. Vino aunque éramos pecadores, Él vino a morir por nosotros. Así que el perdón y la salvación de la condenación no es por las obras. Efesios 2:8 lo dice muy claramente. Dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, realmente el hombre no puede ser salvo por sus obras, no puede ser salvo por el bautismo, porque esa es una obra, ¿verdad? No puede ser salvo por lo que él pueda hacer u otros hagan por él, oraciones o lo que hagan por él, porque ya lo hizo Cristo. Cristo eso vino para salvarnos. Entonces, sino a través de Cristo fue el que murió por nosotros. Y Hechos 4:12, quiero decirles, todos los apóstoles, y esta porción que voy a citar la dijo el apóstol Pedro. ¿Saben qué dijo? Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Hechos 4:12. Entonces, no hay otro en que podamos ser salvos, solamente en el Señor. Ahora, ¿cómo puedes tú
si alguno de ustedes no ha hecho esta decisión, ¿cómo puedes recibir esta salvación eterna? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo puedo recibir yo esta salvación eterna que el Señor está ofreciendo y que Cristo vino a conseguir para mí en la cruz del Calvario y con su sangre limpiarme de todo pecado? Porque el mismo Pedro, el apóstol Pedro también dijo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir esta salvación eterna? Pues nos lo dice el último versículo en Apocalipsis 3:20, que dice así, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está a la puerta del corazón. Cristo quiere entrar para salvar tu vida, tu corazón, tu alma, darte una vida nueva, pero darte una vida eterna con él. Y por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ese alguno eres tú, soy yo. Dice, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Fíjense la promesa del Señor, ¿verdad? Y cenaré con él y él conmigo. Entonces, yo les animo, como dice aquí la palabra de Dios, a que seas de los que le recibieron. Si hay alguien aquí que aún no ha tomado esta decisión de abrirle su corazón a Cristo, hoy lo puede hacer. No te vayas sin recibir esta salvación eterna. Abre tu corazón a Cristo, arrepintiéndote de todos tus pecados y pidiéndole que te perdone y que te haga una verdadera hija suya. Porque ahí lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quisiera hablarles acerca de esta luz que les he hablado y que nos habla la palabra de Dios, que es la luz que despeja las tinieblas. Y si tú no tienes a Cristo en tu vida todavía, si crees en Él, si lo amas, eso es muy hermoso. Pero si no lo tienes, la palabra de Dios dice que todavía estás en tinieblas. Y el Señor quiere despejar esas tinieblas. Deja que el Señor alumbre tu corazón, recibiéndolo, abriéndole la puerta de tu corazón. Así que yo les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro ya para terminar y hagamos una oración. El Señor, Dios, quiso comunicarse con nosotros y lo hizo de la forma más exacta, y fue a través de Cristo nuestro Salvador. Por eso nos ha hablado por el Hijo. Y yo quisiera, antes de tener la oración, preguntar si hay alguien aquí que sintió ese anhelo en su corazón de abrirle a Cristo, de pedirle que sea su Salvador, que le perdone de todos sus pecados. No tiene que decir ningún pecado porque Él los conoce, el Señor. Pero si tú quieres abrirle tu corazón a Cristo, me gustaría que levantaras tu mano y la volvieras a bajar. Eso es todo, ¿verdad? Y podemos hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien así? Esta decisión no tiene que ver con religión y compromisos aquí. Gracias a Dios puedes bajar tu mano. Me da mucho gusto. Te felicito porque esta es la decisión más importante de nuestra vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien más que sabe que no tiene a Cristo en su corazón, que lo ha amado, que le gusta hablar de Cristo, pero que no ha habido una fecha definitiva en su vida en que le haya dicho: sí, Señor, estás tocando mi corazón y yo te abro. Te invito a que entres en mí, que me perdones, que me salves, que me alumbres con esa luz verdadera que tú eres. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más antes de orar? Muy bien, puede bajar su mano. Gracias a Dios, ya vi su mano también. Gracias al Señor por esta mano también. Bien, si no hay alguien más en este momento, vamos a orar. Yo voy a orar por estas dos amigas, hermanas que hoy le están abriendo su corazón a Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque es maravillosa.
porque nos has permitido escucharla, estudiarla. Gracias porque ella ha alumbrado también nuestro entendimiento. Te doy gracias porque Cristo, el Verbo, se humanó y fue esa luz verdadera que vino a alumbrar las tinieblas del hombre. Ayúdanos a proclamar este mensaje a mucha gente, Señor. Ayúdanos a establecer esa relación personal con Él. Te pido que bendigas estas dos almas, Señor, que hoy quieren abrirle su corazón a Cristo. Que tú las bendigas, que bendigas su hogar, que bendiga su familia, bendice sus vidas y permite que en esta mañana ellas se vayan con la certeza de que Cristo va en su corazón. Te pido que bendigas a las consejeras que les van a guiar en la oración para aceptar a Cristo y que haya mucho gozo entre ellas. Bendícenos en el resto de esta reunión. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos has dado. En el nombre de Cristo. Amén.